Y como le decía, estoy transmitiendo esta mañana desde el YES de Business School, aquí en Puebla, que está cumpliendo 30 años. No es un tema menor, ya lo platicamos con Alfredo Miranda. Y está esta mañana, y les agradezco mucho, pues ellos son del Club del Ejercicio, es decir, de los que siempre saludo y digo, los que ya están despiertos y ya hicieron ejercicio o están en ello, enhorabuena, los que se dan el aplauso, como Herberto Rodríguez, él es el presidente del Consejo del YESDE, y Alan Jonathan Sandoval, consejero también del YESDE. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Buenos días, Rodrigo, encantado. Por interrumpir acá el ejercicio, porque además pues vienes de corbata, todo, ¿no? Entonces quiere decir que no vas a salir corriendo al gimnasio, pero la verdad es que sí que ayuda mucho. Y bueno, como presidente del Consejo, preguntarte cuál es la visión hacia adelante. Ahora estamos platicando antes de entrar al aire que estamos viendo cambios importantes. En mi opinión, lo que estamos atravesando desde el punto de vista del paradigma tecnológico va a transformar aceleradamente, como ha venido ocurriendo, y en ese contexto, ¿cómo se inserta el YESDE y cuál es la visión? Bueno, gracias, Rodrigo. Además, decirte que admiro mucho tu capacidad de síntesis, de transmitir y comunicar la coyuntura económica y empresarial. Yo soy un optimista y creo que en el IESDE somos optimistas de México y de Latinoamérica. Creo que es cierto que comparado con Asia, Latinoamérica se ha venido rezagando, pero tenemos muchas cosas a favor, ¿no? En el caso de México, estamos en uno de los conglomerados económicos más importantes del mundo. El tema demográfico es increíble. Muy pronto los mexicanos seremos 150 millones y además de esos alrededor de 80 estaremos entre los 25 y 64 años, es decir, bajará mucho lo que se llama la tasa de dependencia. No tantos niños, pero tampoco tantos adultos, y será una potencia económica. Si le sumamos eso, la gran capacidad exportadora, que pronto llegará a los 600 billones de dólares en México, y si le sumamos además la inversión extranjera, que yo creo que de los 35 mil millones de dólares, fácil se va a ir a los 45, 50 mil millones de dólares en los próximos años, entonces me parece que la visión es optimista. Me gustaba mucho un estudio que hacía PwC, donde anticipaba que México en el 2030 sería como la 9ª economía del mundo y para el 2050 seríamos la 7ª economía del mundo, ¿no? Entonces, esto lo que va a requerir es una base empresarial potente para que suceda. Otro asunto que tenemos muy importante es que estamos graduando 500,000 personas al año en México, de los cuales la mitad son ingenieros y gente de negocios, lo cual me parece que es un gran potencial para que México verdaderamente explote, más allá de la coyuntura política que ya sabes, siempre nos vamos a quejar, ¿no? Claro, sí, exactamente es lo que vemos en el horizonte y comparto mucho tu optimismo y sobre todo los datos. Digamos, la edad promedio de los mexicanos es 29 años y yo siempre digo, al rato voy a tener una charla con nuestros amigos de Multiva. Y uno de los aspectos es, cuando tienes 29 años, la edad promedio en la que se casa un mexicano es 31 años, y entonces viene un momento de consumo estelar en los siguientes 10 años, más la inversión extranjera directa que se está dando en términos del nearshoring, que genera mucha clase media, y entonces estás hablando de un país que tiene una potencia enfrente muy importante, con retos, obvio, como lo decimos, no solo el del 2024, temas estructurales como la formalidad informal de la economía, como la seguridad pública, que sin duda es uno de los retos inmediatos. Alan, ¿cuál es tu visión? Sobre todo porque lo platicamos también ahorita, pues sí se ven cambios profundos. Por ejemplo, el divorcio China-Estados Unidos sin duda es un factor fundamental que explica en parte el auge de lo que hoy hablamos, que es el nearshoring, que no solo es eso, ¿no? Pero ya desde la pandemia veíamos la fragilidad en la cadena de suministro y hay países como México sí sean atractivos, pero ¿cómo estás observando el panorama? Y obvio la inteligencia artificial que hoy acaban de escuchar en el resumen, pues que hay mucho énfasis en este programa porque me parece que es un cambio muy profundo y potente. Sí, claro, mira, la verdad es que como empresario a veces te empiezas a enfocar, y más como empresario mediano, ¿no? Luego empiezas a checar pues el tema de las ventas o el tema del personal, pero no nos damos como que el tiempo para analizar todos los factores macroeconómicos. Creo que hoy es la época para realmente abrir un poquito más la mente y darnos cuenta cuáles son estos factores externos que también nos van a impactar en nuestras empresas, ¿no? Como lo decíamos, hoy estamos viviendo un tema de inflaciones muy altas, y que esa inflación cómo nos pega también hasta incluso con los salarios. Viene el nearshoring, vienen empresas, pues digamos, con muchísimo más músculo, que al final van a requerir talento, y ese talento pues luego lo extraen ¿de dónde? Pues de los que estamos ahorita trabajando, y entonces se empieza a ver un tema no solo nada más del costo del dinero, sino también de la inflación en el tema del salario con nuestros talentos, ¿no? Y luego le metes inteligencia artificial en donde
pues se habla, pero que realmente no se conoce a profundidad, ya requiere también de nuestra parte como empresarios, pues una profundidad muchísimo mayor en diferentes skills. Ya no es, digamos, una época donde puedes navegarlo. Yo creo que ya también tienes que hacer una introspectiva como empresario y decir, ya que me corresponde, porque al final nuestras empresas son nuestros talentos o nuestras, digamos, incapacidades. Y por eso es importante estar dentro de una comunidad de aprendizaje como es el IESDE, para que podamos rebotar y espejearnos, ¿no? Y decir, bueno, pues yo pienso esto, pero resulta que a lo mejor mi amigo empresario de acá, o mi profesor, o el exponente, me está diciendo esto. Creo que hoy más que nunca es fundamental que como empresarios no seamos solitarios, sino que pertenezcamos a una comunidad, y pues qué mejor que el IESDE, ¿no? Claro, y el término comunidad de conocimiento me parece que es fundamental, porque justo pues vamos navegando aguas rápidas, corrientes muy intensas, y se requiere una visión estratégica. Y en ese contexto, y además mencionabas otro aspecto, por ejemplo, en el tema de la inflación, es evidente, alguna vez veía un estudio del Banco Mundial y decía, hay una correlación entre periodos de alta inflación y hechos de descontento social. Y hoy lo que observamos, por ejemplo, la presión en las negociaciones sindicales en Estados Unidos, huelgas que no se habían visto pues en la historia, ¿no? 3 simultáneas, ahora con las 3 grandes, o el tema de los actores y escritores, que también se combina con un tema tecnológico. Y lo traigo a colación porque finalmente, si vemos el México de hace 30 años, cuando nació el IESDE, a lo mejor el volumen de fuerza ingenieril no estaba tan presente, el volumen de profesionales mexicanos con ya un camino recorrido de sofisticación no estaba materializado, y hoy en la estructura de costos eso importa mucho, pero sobre todo en comunidades de conocimiento, que me parece un gran concepto y que creo que es fundamental para navegar estratégicamente estos tiempos. Claro, Rodrigo, y además yo diría que así como se está rediseñando la economía hacia una nueva economía, también se están rediseñando las democracias y las estructuras sociales. Y yo creo que la gran pregunta es qué tipo de empresas queremos para esa sociedad. Y me parece que hay que redefinir nuevamente el rol de la empresa en la sociedad. Yo soy de los que cree que no todo lo resuelve el mercado, no todo lo resuelve el Estado. Hay una parte intermedia de instituciones de la sociedad donde yo veo a las empresas ahí que tenemos que impulsar, digamos, la creación de una prosperidad que debe ser compartida y que debe llegar a todo el mundo. Y ahí la grave responsabilidad de tener muy buenos dueños y muy buenos directivos. Hay un muy buen debate en las escuelas de negocios a nivel mundial sobre esta idea de que la dirección debería ser una profesión, como lo es la medicina o como es la abogacía, y que debíamos de certificarnos como buenos directivos para llevar a las empresas al siguiente nivel. Ser buen directivo, ser buen dueño es una grave responsabilidad, porque las empresas, al ser comunidad de personas, la propiedad de esas empresas es una propiedad bastante hipotecada socialmente, claro, y que requiere una dueñez con una visión de una responsabilidad y una prudencia de otro nivel. Sí, y sabes que me parece fundamental, he estado reflexionando que al final, incluso el dueño, digamos, de una empresa familiar en México, en realidad es el custodio, claro, de un gran activo que se convierte en un catalizador de la sociedad. Y digamos, hay que verlo desde ese punto de vista de el custodio de un activo, de una unidad que le genera un bienestar a la sociedad. Sí, eres como el responsable fiduciario de llevar esa comunidad de personas a sus mejores fines. Y obviamente los mejores fines implica toda esta entrada a la nueva economía, todo este tema de crear valor para conectar esa creación de valor a prosperidad, el tema de los empleos formales y remuneradores, que para mí es el mejor programa social que existe, ¿no? Ahí están las empresas y ahí deben estar los directivos. Donde se genera valor. Y de ahí la importancia de que todas las escuelas de negocio y acá en el IESDE, o sea, la visión integral, ¿no? Porque todo es de dentro hacia afuera. Y eso es lo importante. O sea, si nosotros podemos llegar a ser mejores empresarios, siendo mejores personas, pues esas decisiones que podamos llegar a tener, pues las impulsamos hacia la empresa, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Pues agradecerles a ambos, gracias por estar aquí, gracias por escuchar el programa y gracias por permitirme celebrar y acompañar estos 30 años. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en el IESDE School of Management, mi querido Rodrigo. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más.